Buenas tardes para todos, gracias por estar aquí. Gracias a la Feria del Libro, al Pabellón de Autores Dominicanos por abrirnos este espacio, especialmente a Ramón Saba, que lo está conduciendo este año. Mi nombre es Carlos Roberto Gómez, soy el editor de Isla Negra. Isla Negra es una editorial caribeña que nace en Puerto Rico hace 23 años y que, hasta donde yo sé, es la única de las editoriales no dominicanas que ha asistido sin interrupción los 17 años de existencia de esta feria. La presentación que vamos a hacer ahora es de una novela de un escritor puertorriqueño que ha ido poco a poco desarrollando su carrera como un excelente narrador, además de también escribir ensayos y recientemente poesía, pero se ha convertido en un importante narrador con unas cuantas novelas que también han recibido buenos elogios de la crítica. Así que pido un aplauso para Irán Lozada, que es aquí a mi izquierda. Irán es un abogado, de hecho es mi abogado, además de ser mi amigo. Es un excelente escritor, pero más importante, es un buen ser humano, es un buen hombre. Y en esta época que vivimos, encontrar buenos hombres no es tan fácil. Hay que andar con lámparas y con luces de neón para encontrarlos. Tiene una pasión por la literatura y tiene una pasión por la historia de Puerto Rico, por la identidad de la historia de Puerto Rico, y eso es lo que le trata de explorar en sus novelas. Y en esta novela también lo ha hecho María Madiva. Para presentar esta novela, Irán tiene el lujo, porque es un lujo, de tener a su lado a la doctora Alina Luz Santiago, aquí. Un aplauso para ella. Alina Luz Santiago es doctora y profesora en la Universidad de Puerto Rico en Macao, y es una lectora incansable de la buena literatura. Yo creo que ella tiene cosas mucho más inteligentes que decir que las que yo puedo decir, así que vamos a dar un aplauso para que ella pueda iniciar. Y en esa perspectiva está esta novela hermosa que hoy presentamos. María Madiva es una extraordinaria historia de amor y pasión entre un hombre y una mujer de condiciones socioeconómicas muy distantes que lucharán por estar juntos para siempre, con la bendición de Dios y hasta que la muerte los separe. Un lugar común de todas las historias románticas, posible, por el que hay que luchar hasta vencerlo. Pero es que así, la visión del mundo decimonónica tuvo que revertir todos los cánones, las ideologías, los conocimientos, los preceptos y las instituciones de poder que los avalaban. La sola creación de las nuevas naciones, asumir la dificultad de sus definiciones, que ya no partían del paradigma blanco o negro, representaron el gran reto. Por tanto, la belleza que nos regala la historia de amor entre Diego José y María del Mar resulta la música del fondo de lo que en María Madiva se pretende contar, pues en realidad es la ambiciosa historia novelada de la formación de la nación puertorriqueña. Que se novele la historia no es nuevo, ya lo dijimos, es propio de las características románticas, mas sin embargo siempre es inquietante acercarnos a los sucesos históricos desde el arte, porque nos abre nuevas ventanas a través de las cuales observamos paisajes que antes no habíamos visto. Sin duda, no resulta sencillo novelar la historia. De hecho, el mismo Borges cínicamente se preguntaba ¿qué era una novela histórica? Por ejemplo, en el texto Subversión y Resistencia, representación del sujeto marginal femenino en la sociedad de plantación cubana, en la obra de Marta Rojas,
que reseñamos para la revista Cuadrillo, Sonia Rey establece, y cito, se podría afirmar entonces que las huellas y rastros materiales de la historia sobre los que se construye tanto la memoria individual como la colectiva se convierten en marcadores referenciales abandonados a lo largo del camino que permiten el intento de restablecimiento de la ruta temporal. A partir de dichas huellas, el sujeto contemporáneo compone una rememorización que suple la ausencia del resto de la imagen. Es decir, como si de ruina se tratase, la imaginación suplementa e intenta construir lo que ya no es, lo que ya no está, imaginando la edificación de su integridad. Cierro la cita. En otras palabras, hay un narrador que aspira a recuperar los silencios históricos, trayendo a la trama informaciones concretas tomadas a la historiografía. Este es un ejemplo. Dice así, cito, una mañana, según convenido, el teniente coronel Petrilos llevó a conocer al gobernador de Puerto Rico, el capitán general Santiago Méndez Vigo, conde de Santa Cruz. Era un rito no escrito. Las parejas prominentes acudían como preámbulo obligado a la fortaleza a recibir el saludo y la bendición del gobernador de turno. Y entre paréntesis nos coloca, entre 1840 y 1868, Puerto Rico tuvo 17 gobernadores militares y déspotas. Este autor omnisciente siempre está preocupado porque estemos claros que él está en una historia oficial. Cierro la cita. De esta manera logra fijarnos la atención en la trama y así reconstruir los espacios vacíos en la memoria colectiva y a su vez llenarlos con los personajes que la historia oficial no capturó. Doña Asunción tiene la descripción de todos los lugares comunes del poder. Ella es altiva, arrogante y maltratante. Algo que va a demostrar desde el primer día que llega a la hacienda. Déjenme decirle, la hacienda es el lugar que ella seleccionó para vivir y lo asumió desde el principio como una empresa. Ese primer día, después de su boda, le dio una lección a todos de cómo se iba a definir y ejecutar el poder desde ese momento. Resulta que un esclavo de nombre Manso Ashanti celebró con mucho júbilo a la nueva ama, diciéndole, y lo cito, la vamos a querer mucho, doña Chuncha. A lo que ella reacciona y dice, Asunción, que ya empezaba a retirarse, dio media vuelta y preguntó quién habló. Ashanti levantó la mano. Mayoral, dice ella, ponga este esclavo en el cepo por 3 días, y lo ordenó. Luego dijo en voz alta y fuerte para que lo oyeran todos, aun los que se alejaban, mi nombre es doña Asunción Pietri de Almada, no es Chuncha ni nada parecido. Aquel que repita ese nombre se le cortará la lengua, según lo permite desde el siglo XVI la Real Cédula de Su Majestad Felipe II. Cierro la cita. ¿Qué va a pasar luego con el esclavo? Les anticipo que lo menos que sucede es que le cambie el nombre. Pero desde ese día, todos, hasta el mayoral Ventura y sobre todo su marido, don Juan de los Ángeles, supieron quién era el poder y cómo lo iba a ejercer. Entonces dijo Teddy Roosevelt en una conferencia en West Point, jamás, nunca perderemos el control del Caribe. Por eso, en el caso de nosotros, es donde más se manifiesta aquello que dijo Porfirio Díaz, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. También la novela es frontera de la modernidad en Puerto Rico. La novela está ubicada en la década del 19, en la década intermedia. Puerto Rico adviene a la modernidad en la década del 40 y del 50. Pero toda novela es un fruto colectivo. Aquí están los historiadores del Caribe en esta novela. Yo leí y releí a Juan Bosch
Pedro Enrique Ureña, autores, historiadores del Caribe, en el caso de Puerto Rico, Luis Manuel Díaz Soler, Silvia Álvarez Curbelo, y tuve que leer mucho de historia para y muchos de las anécdotas o de los cuentos dentro de la novela son reinvención de otros cuentos. Así que el autor sincero debe confesar con humildad que la obra no es su única obra, que él no es el único autor. El pueblo realmente es quien escribe la novela. El autor es meramente un intérprete de su pueblo. Gracias.